vamos a dedicar algunas sesiones al estudio de las funciones. Primero vamos a dar una definición, que no es la que suele venir en los libros, sino que va a ser un poco más precisa. Vamos a dar las características de las funciones, las propiedades cualitativas también llamadas. Y después vamos a estudiar en concreto algunas funciones polinómicas, racionales, funciones exponenciales, logarítmicas, etc. Bueno, entonces, primero vamos a recurrir al concepto de función, ¿no? Lo primero en matemáticas sabemos que siempre es definir un concepto, dar una definición, luego dar unas operaciones características y luego relaciones o teoremas, ¿no? El concepto de función, bueno, normalmente en los libros suele venir un concepto más bien traído de la física, ¿no? Que es una relación entre dos magnitudes. Pero aquí vamos a ser un poquito más precisos para aclarar todo lo posible qué es el concepto de función, que además seguramente sea el concepto más importante de las matemáticas, junto tal vez al concepto de número, ¿no? Pues en realidad lo que es una función, vamos a aproximarnos al concepto, ¿vale? Es una relación, una regla, si se prefiere, entre dos conjuntos, que vamos a llamar A y B, mayúscula, ¿vale? Es una relación o una regla entre dos conjuntos A y B, de tal modo que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Es decir, de tal manera que a cada elemento de A le corresponde un único de B. No vamos a restringirnos a magnitudes, porque eso parece que estamos en la física, ni variables, porque también resuena los ecos de la física, sino que vamos a hablar de conjuntos, ¿vale? De una relación entre dos conjuntos A y B, de tal manera, eso sí que es importante, que a cada elemento del conjunto A se le asocia un único elemento del B. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda, un par de ejemplos. Yo voy a llamar a las funciones, normalmente con la f, y vamos a considerar primero la relación del conjunto de los naturales, que yo le asocio b, que también van a ser los naturales. Es decir, yo puedo asociar conjuntos A y B que son iguales. A y B pueden ser iguales. Ahora, eso sí, a cada elemento de A le tiene que corresponder un único de B, no puede corresponderle más. Y tampoco puede haber que algún elemento de los de A no esté asociado, ¿vale? Todos los de A tienen que tener un socio en B. Aunque algunos de B no tengan socio en A. Ojo, eso es distinto, ¿eh? Entonces yo puedo dar la definición de esta función que quiero ahora particularizar, ¿no? Esto digamos que es un ejemplo, ¿no? De tal manera que a cada elemento de aquí, a cada n, yo le asocio su doble. Es decir, a cada natural yo asocio un número par correspondiente. ¿Vale? Esta es la regla f de n, 2n. ¿Vale? También se puede escribir así. Que estamos quizás más acostumbrados a esta escritura, ¿no? Siendo n natural, importante, no real, no complejo, ni nada parecido. Bueno, entonces, ¿a quién le corresponde el 1? Pues el 2, porque es 1 por 2. ¿A quién le corresponde el 10? Pues el 20. ¿Y a quién le corresponde, yo que sé, el 8? Pues el 16. Su doble, ¿no? Los pares. Fijaros que aquí el A, ¿vale? Va tomando los naturales y aquí solo van a aparecer los números pares, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, no todo el B, no todos los naturales están cubiertos porque los impares no aparecen aquí, no van a aparecer nunca. Aquí en esta regla, porque son todos precisamente los pares, ¿no? Pero, por supuesto, a cada elemento de la izquierda le estoy asociando un único elemento de la derecha. Es decir, el 1 solo tiene un doble, que es el 2. No puede tener más, ¿vale? Bueno, pues este ejemplo muestra bien qué es la función, ¿vale? Los elementos básicos de la función que estamos definiendo. Otra cosa interesante, ya que vamos a llamar al conjunto A dominio de la función.
dominio de la función. Todo estudio más o menos serio de una función tiene que empezar por su dominio. ¿Cuál es el dominio? ¿Dónde estamos situados? ¿Vale? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el conjunto de inicio? ¿Vale? Y f de a, ¿vale? Que está contenido en B, por supuesto, pero no siempre es B entero, ¿vale? En este caso que estamos diciendo los pares, se llama recorrido o imagen de la función, ¿vale? De las dos maneras. Imagen de f. Normalmente se le suele llamar imagen. Y a la dominio también se le puede llamar a como dom de f. Todas estas maneras se escriben equivalentemente para el tema de las funciones. Venga, vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo 2 de funciones. Yo creo que con estos dos ejemplos va a quedar claro lo que es una función. Y es el ejemplo en el que yo voy a definir ahora, voy a llamarla G, ponémoslo igual. Mi conjunto de dominio, el A, va a ser los reales positivos, o si preferís, desde el 0 hasta el más infinito, el intervalo 0 infinito, ¿no? Lo mismo, los números positivos, vamos. Y ahora sí que pueden ser, por supuesto, fracciones, pues son todos los reales positivos. Y le asocio el conjunto también de los reales positivos. Eso va a ser B. ¿Vale? Bueno, ¿y esta función qué me va a querer decir? ¿Qué me está diciendo? Pues yo la voy a definir como que a cada r le hago corresponder pi r cuadrado. ¿Qué es esto? Pues fijaros que lo que estoy haciendo es, lo puedo interpretar como el conjunto de los radios de la circunferencia, de radio r, ¿no? No voy a llamarlo r, por eso he cogido precisamente la r, pero puede haber cogido la x o cualquiera, me da lo mismo. Yo le estoy asociando su área. ¿De acuerdo? Entonces, a cada radio le corresponde un área, y solo un área. Es decir, si tú me das un radio de una circunferencia, yo te puedo calcular el área del círculo. Y solo hay un área, no puede haber otra. Por eso a cada r le corresponde un único área, un único pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Esta podemos llamar la función área, si queremos también. La función área del... Podemos llamar área, ¿no? También se le llama pi r cuadrado. Entonces, todos los números positivos, fijaros que estoy cogiendo los positivos a posta, por muy pequeños que sean, 0, lo que quieras, pero 0, algo, que sea ya positivo, o un número muy grande, 1.000.000, da lo mismo. Cualquier número le corresponde un único área. Bien. Entonces, ¿cuál es el dominio aquí? Pues claramente el dominio de G son los reales positivos, o lo que es lo mismo de 0 a más infinito. ¿Y cuál es el recorrido o la imagen? También es 0 más infinito. Fijaros que ahora sí que están cubiertos todos los reales positivos. ¿Vale? Pensarlo un poco. Pero no pasa como antes. En la anterior que nos saltábamos los impares. Aquí no nos estamos saltando ninguno. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este caso coinciden A y B, y también esta tiene todo el conjunto B cubierto. Bueno, cuando resulta que que la imagen de F corresponde con B, ¿vale? Cuando sucede esto es una definición, se le llama función sobreyectiva. Bueno, esto en la ESO y en bachillerato no es que sea muy importante, o por lo menos no se usa mucho, pero bueno, está bien saber las cosas, ¿no? Es decir, vuelvo a repetir, cuando una función se cumple que su imagen es todo B, la función se llama sobreyectiva o suprayectiva, a veces se le dice también, ¿no? Sin embargo, fijaros que el ejemplo 1 no es sobreyectiva, no es una función sobreyectiva, insisto, porque se saltan los impares, ¿vale? Perfecto. Y para acabar esta primera introducción, vamos a hablar de la gráfica de la función, ¿vale? Ya sabemos cuál es la definición precisa de función. Fijaros que nos ha costado muy pocos minutos.
sabemos ya lo que es el dominio del recorrido y lo que es una función sobreyectiva y hemos puesto dos ejemplos. La gráfica de una función se suele poner en ejes coordenados, ¿no? En ejes cartesianos, y lo más normal es representarlo en dos ejes, x e y. Digo normalmente porque hay funciones que requieren más variables, por ejemplo x y z, es decir, a cada x le hace corresponder un y z, etc. Pero bueno, nosotros nos vamos a conformar por ahora por hablar de dos variables, o dicho de otra manera, dos magnitudes ahora cuando las queramos representar, que las vamos a llamar x al horizontal, ¿no? Se llama eje de abscisas también, y al vertical se le llama eje de ordenadas, ¿vale? Son como dos ejes, ¿no? Los ejes cartesianos en los que podemos representar cualquier punto. Pues, por ejemplo, si yo aquí pongo la unidad, ¿no? Tendré que poner a la misma distancia los demás números, ¿no? Estos son los números reales, ¿no? Aquí caben todos los reales, es decir, el 2,5, el número pi, etc. Pues lo mismo voy a hacer con las ordenadas, que las voy a representar en este eje. Una vez que tomas la unidad, puedes tomar... quiero decir, una vez que tomas la unidad, tienes que tomar todas las demás a la misma distancia. Pero la unidad no tiene por qué ser la misma distancia en el eje vertical que en el horizontal. Dependerá de la función y de lo que te convenga. ¿Vale? Son ejes independientes. Pero eso, si una vez que fijas la unidad, todas las demás tienen que estar a la misma distancia. No puedes poner el 1 aquí y el 2 aquí. ¿Vale? Eso no se puede hacer. Tiene que, si el 1 está aquí, el 2 tiene que estar aquí. Si estás haciéndolo con cuadritos, pues si el 1 lo pones con un cuadrito, el 2 tiene que estar en otro cuadrito. No puede ocupar ni más ni menos. ¿Vale? Y luego, cuando hagamos lo mismo con el eje vertical, podemos poner la unidad donde queramos. ¿Vale? Y una vez que fijamos la unidad, pues lo mismo. Tenemos que poner a la misma distancia los demás puntos. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué querrá decir aquí el punto 2,1? Pues se va a escribir de esta manera, con paréntesis, separados por una coma, y siempre el primer número que se pone es la variable x y la otra es la y. Entonces el punto 2,1 es 2 en la x, 1 en la y. Así que estamos hablando de este punto. Este es el punto 2,1. O dicho de otra manera, estamos representando x, f de x. El punto x, f de x es el que representamos así, ¿no? xy o x, f de x. Por ejemplo, el punto menos 2, 1. Pues menos 2, 1 está aquí arriba. Menos 2, 1, ¿no? Bueno, estas son cosas conocidas desde muy temprano, pero viene bien repasarlas y tener claros los conceptos. Entonces, ¿una función es una gráfica? No, no es una gráfica. Ya hemos dicho lo que es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos de tal manera que a cada valor de A le corresponde un único de B. Pero podemos representar las funciones, casi todas las funciones, con una gráfica. Hay excepciones muy raras de funciones muy extrañas que no se pueden representar. Pero, bueno, en principio podemos asociar a cada función una gráfica. Pero no es lo mismo la gráfica que la función, son cosas distintas. Esto es una representación, es una ayuda sobre todo a la imaginación para poder operar, ¿vale? Pues eso son las gráficas. Y entonces, una vez dicho esto, ¿qué tipos de funciones vamos a estudiar ahora? Una vez que conocemos las propiedades de las funciones, es decir, básicamente la definición y la gráfica, vamos a estudiar funciones elementales, pero antes hay que pasar por el trámite de todas las características de las funciones: dominio, recorrido, simetría, periodicidad, crecimiento y decrecimiento, etc.